¿En qué casos se debe de mandar el paciente a urocultivo? Cuando se sospecha que el uropatógeno es resistente, si durante el tratamiento los síntomas persisten o empeoran, si la infección reaparece a las 4 semanas siguientes al episodio inicial, o sea, una recurrencia, o cuando el diagnóstico de infección urinaria no está claro, cuando hay síntomas atípicos, ¿sí? Solo bajo estas circunstancias se debe de cultivar la muestra. Si la paciente presenta una cistitis no complicada, el tratamiento que se da es empírico, pero se deben de seguir las guías de práctica clínica. Lo que está diciendo la guía de práctica clínica que se debe de dar como tratamiento inicial, las dosis y el tiempo para que esto se trate y pueda funcionar el tratamiento. Porque en el caso de que lo dé por tiempos prolongados o por tiempos reducidos, pues puede generar que el tratamiento o falle o que me genere generando una resistencia, que me termine generando una resistencia. Por esta razón hay que tener cuidado con esta situación y hay que ajustarnos a lo que dicen las guías de práctica clínica. Ahora, recomendaciones técnicas. En la actualidad, fíjense que no se recomienda tanto ya que se usen las asas calibradas de 1 microlitro para cultivar, porque puede que no recupere a los microorganismos de forma adecuada. En la actualidad, lo que se está recomendando es que se utilicen asas calibradas de 10 microlitros. Y estas asas calibradas de 10 microlitros me van a ayudar sobre todo cuando tenga recuentos bajos. Ahora, hay que tener cuidado con las asas calibradas. Y sobre todo las que son de naturaleza metálica. ¿Por qué? Porque yo he visto que a veces las asas calibradas, pues recuerden que tienen el arito. Por circunstancias que desconozco, el arito se termina abriendo. Y al ratito estoy viendo que el de microbiología está con unas pinzas tratando de volver a hacer el aro. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque esa asa ya está descalibrada. Las asas metálicas se descalibran muy rápido. Adicionalmente, son poco reproducibles, Son poco reproducibles. Si ustedes cultivan la misma muestra 5 veces, se van a dar cuenta que las 5 veces va a dar recuentos distintos. Hay poca trazabilidad en este tipo de asas. Por esa razón lo que recomiendan es que se utilicen las asas desechables de un solo uso. Pero claro, esto implica gasto. Por esta razón, si tenemos asas calibradas metálicas, hay que cuidarlas lo más que se pueda para evitar que se pierda la calibración de esa asa. Otra alternativa que yo puedo utilizar es mediante el uso de la micropipeta y varilla de vidrio, ¿sí? Que en este caso yo deposito el microlitro de orina o los 10 microlitros de orina en la placa y con la varilla de vidrio extiendo la muestra, que es lo que se está presentando aquí, ¿sí? Técnicas de siembra. Se recomienda que para el recuento de colonias se haga por estría masiva y se puede utilizar una placa de agar sangre o de agar-clet para el recuento de colonias. Y todos los demás medios de cultivo que yo tenga, por ejemplo, puedo tener salimanitol, puedo tener matconque, puedo tener Vigi. Lo hago por estría cruzada, porque los demás me van a servir para la identificación del microorganismo. Y el agar sangre o clet me va a servir ¿para qué? Para el recuento de colonias, ¿sí? Y aquí está la técnica que yo puedo utilizar, que en este caso deposito la muestra en medio y ya después hago la estría masiva, ¿no? Que es lo que estoy acostumbrado a realizar. O por esta otra técnica.
y la estría cruzada es para los demás medios de cultivo. Entonces, yo puedo utilizar este otro método también que le llaman en rejilla. En lugar de realizar este procedimiento que ya les comentaba, que deposito la muestra y hago la estría masiva, puedo utilizar esta otra metodología. Hago una estría masiva por toda la placa, la volteo 90 grados y hago otra vez la estría, ¿sí? ¿Para qué? Para que se esparzan las colonias por toda la placa y yo pueda contar. Esta es otra técnica que yo puedo emplear, ¿sí? Y bueno, aquí está un ejemplo de las asas de las varillas de vidrio que yo puedo utilizar para esparcir la muestra, aunque también es complicado porque debería de tener el número suficiente de varillas de vidrio para cada muestra que voy a cultivar, ¿sí? Medios de cultivo que puedo ampliar. Los medios de cultivo o la selección de los medios de cultivo va a depender de los microorganismos que yo quiera recuperar, ¿sí? Ya les comentaba que para el recuento de colonias puedo utilizar sangre, que en este caso debe ser de carnero, puedo utilizar un cromogénico o puedo utilizar agarclet. Cualquiera de los tres puedo utilizar para el recuento de colonias. Ahora, para la recuperación de enterobacteriales utilizo McConkey o MB. Si quiero recuperar estafilococos, salimanitol. Si quiero recuperar hongos, Vigi o algún cromogénico. En el caso de que quiera recuperar un enterococo o un estreptococo, estos se recuperan en el agar sangre o en el agar cromogénico también. Incluso también en el agar clet. Pero sobre todo en el agar sangre para ver los patrones de hemólisis, ¿sí? Ahora, se incuba a 35 grados centígrados más menos 2 por 18 a 24 horas. Ojo aquí. Si yo estoy sospechando de la presencia de Corynebacterium urealyticum, ese cultivo lo debo de dejar 48 horas. Porque a las 24 horas puede que no vea colonias o puede que las colonias sean muy pequeñitas. Si sospecho de Corynebacterium lo dejo 48 horas. ¿Ok? Reincubar en los siguientes casos. Si la muestra se obtuvo por métodos invasivos, no la descarto a las 24, sino a las 48. Si al momento de analizar la placa veo que hay colonias pequeñas, vuelvo a reincubar y veo a las 48 horas si ya crecieron más. Si los hallazgos no se correlacionan con los síntomas o con el sedimento, la vuelvo a reincubar. Si es un paciente inmunosuprimido, se descarta a las 48 horas. Si el cultivo es de levaduras, también se descarta a las 48 horas. ¿Sí? Ahora, fíjense que se recomienda que los cultivos yo los tenga almacenados. Porque muchas veces lo que llega a suceder es que me crece a las 24 horas, meto las pruebas de identificación y tiro los cultivos. No se recomienda hacer eso. Se recomienda que esos cultivos los tengas a disposición por un máximo de 3 días. En caso de que la identificación no te haya salido y requieras volver a meter pruebas de identificación para el microorganismo. Y eso llega a suceder mucho, ¿eh? Llega a suceder que, por ejemplo, en los equipos automatizados no te dan la identificación y resulta que quieres volver a meter a identificar el microorganismo y la placa ya no la tienes. Por esta razón se recomienda que esas placas se desechen a lo mínimo 3 días después de haberse cultivado. Por otro lado, las orinas también las deberías de mantener almacenadas, ¿sí? Mínimo 24 horas. ¿Por qué? Porque llega a suceder a veces también que no nos crecen los microorganismos. Entonces hay que cultivar la muestra en otro medio de cultivo y también ya no tenemos la muestra.
Por esta razón, las muestras hay que dejarlas mínimo 24 horas por si hay que volver a sembrar la muestra. No desecharlas luego, ¿sí? Porque si no perdemos la muestra y al ratito ya no sabemos qué hacer con ese paciente. Resultados. Ya después de la incubación vamos a contar las colonias y multiplicar por el factor de dilución e identificamos al microorganismo. En el caso de que utilicemos una asa de 1 microlitro, una colonia equivale a 1000 unidades formadoras de colonias. Si utilizamos una asa de 10 microlitros, una colonia equivale a 100 unidades formadoras de colonias. Por esta razón, se recomienda que se siembren 10 microlitros, ¿sí? Porque me ayuda a los recuentos bajos, a contar mejor las colonias cuando hay recuentos bajos, porque vean que cada colonia me equivale a 100. Y si siembro 1 microlitro, cada colonia equivale a 1000. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos por ejemplo el agar McConkey, sembrado por estría cruzada. McConkey o salimanitol. Estos, como les comentaba, se siembran por estría cruzada para obtener colonias aisladas y poder identificar al microorganismo. ¿Cómo lo interpreto? El criterio de más de 100,000 unidades de colonias como que ha venido a modificarse o ha venido a declive. Este parámetro o este punto de corte de 100,000 unidades formadoras de colonias que son los criterios del Dr. Kass, fueron elaborados a partir de una población de mujeres con cistitis no complicada. Y ese es el problema de este punto de corte, que se estableció en una población muy corta. No contempló a los hombres con cistitis o con pielonefritis o a otro tipo de muestras, por ejemplo las muestras obtenidas de forma invasiva, como la punción suprapúbica o las muestras de sonda. Entonces, como la población fue muy pequeña, por esta razón, conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que ese punto de corte pues no aplica. No aplica a todos los pacientes. Es por eso que el punto de corte se ha modificado. Y ven, por ejemplo, este es el punto de corte que me establece la Sociedad Americana de Microbiología desde el año 2016. Vean que va a depender de qué. Del tipo de muestra y del tipo de paciente. En muestras que son de emisión espontánea, de pacientes ambulatorios y que son menores a 65 años, si me crece un uropatógeno mayor a 10,000 unidades formadoras de colonias, muy posiblemente sea una infección del tracto urinario y debo de realizar la identificación y el antibiograma. Pero si el punto de corte o si yo tengo menos de 10,000 unidades formadoras de colonias, hay que analizar si es microbiota junto con los datos clínicos. Si los datos clínicos me están indicando que hay una infección del tracto urinario, entonces se toman como positivos. Si el paciente está sintomático, seguramente es microbiota, ¿sí? Si hay presencia de 2 uropatógenos, cada uropatógeno debe de tener más de 100,000 unidades formadoras de colonias para tomar el cultivo como positivo. Si son menores a 100,000, debo de ordenar una nueva recolección. Si hay más de 2 uropatógenos, nueva recolección, porque eso es una contaminación. Ahora, en sonda permanente y pacientes mayores a 65 años, se toma como positivo cuando hay más de 10,000 unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Cuando hay menos de 10,000, hay que analizar si es microbiota junto a los datos clínicos. Cuando me crecen 2 uropatógenos, cada uropatógeno debe de tener más de 100,000 unidades formadoras de colonias.
Si son menos de 100,000, nueva recolección. Ahora, venga aquí que la cosa cambia. Si hay más de 2 uropatógenos, aquí sí se descarta infección del tracto urinario junto a los datos clínicos por el tipo de muestra y por la población. ¿Sí? Aquí la cosa cambió. Pero fíjense que hay nuevos enfoques de cómo realizar la interpretación.